Muy bien, amigos, vamos a continuar con lo que son las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Vamos a hacer perdón, el número 9. Dice que se va a construir un túnel para una carretera que pasará a través de una montaña de 260 pies de altura. A una distancia de 200 pies de la base de la montaña, el ángulo de elevación es de 36 grados desde una distancia de 150 pies por el otro lado del ángulo de elevación de 47 grados. Nos dice que calcule la longitud del túnel. Entonces vamos a encontrar la longitud del túnel. Bueno, aquí tenemos una montaña, miren. Tenemos la montaña. Vamos a construir una carretera acá, ¿ves? Que va a pasar por un túnel acá. Dice que se va a construir un túnel para una carretera. Este es el túnel, ¿ves? Este es el túnel. Aquí tenemos la montaña. Aquí en la montaña vamos a construir un túnel. Pasará a través de una montaña. En esta montaña vamos a colocar el túnel ahí. Tiene 260 pies la montaña. A una distancia de 200 pies de la base de la montaña, aquí tenemos, ¿ves? De la base de la montaña hay 200 pies acá, ¿ves? El ángulo de elevación es de 36 grados. Entonces el ángulo de elevación es de 36 grados. Desde una distancia de 150 pies por el otro lado, entonces aquí tenemos el otro lado acá, miren, 150 pies. 150 pies del ángulo de elevación desde 47 grados. Aquí tenemos un ángulo de elevación de 47 grados, aquí un ángulo de 36 grados, a una distancia de la montaña hacia el ángulo de 150 pies y de la montaña hacia este lado es de 36 grados. Es de 200 pies y hay un ángulo de elevación de 36 grados. Bien, tenemos dos tipos de ángulos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces eso va a depender de la línea horizontal. El ángulo de elevación se encuentra en la parte superior, el ángulo de elevación de la línea horizontal. Y cuando es depresión es cuando se encuentra en la parte inferior de la horizontal. Por ejemplo acá, esta es la horizontal, miren. Entonces 36 está en la parte superior y 47 está en la parte superior. Entonces, esta es la forma como conocer el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces vamos a encontrar, dice, la longitud del túnel. Aquí tenemos un triángulo. De este triángulo, al trazar la altura, formamos dos triángulos rectángulos. Miren, estos de 90 grados, dos triángulos rectángulos ahí. Tenemos dos triángulos rectángulos. Vamos a encontrar el valor de X y el valor de Y. X más Y va a ser igual a la longitud del túnel. Aquí la vamos a escribir. X más Y es igual a la longitud del túnel. Bien. Vamos a llegar a esa respuesta. Entonces vamos a formar los dos. Tenemos dos triángulos acá, miren. Dos triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo con 36 grados. 200 pies. Vamos a colocar los 200 acá. Y le vamos a agregar
Y, porque todo esto es el ángulo de 200 más Y. Más Y. Estamos hablando de este triángulo. La altura es de 260 pies. Entonces tenemos 200 más Y, que es la base, 36 grados, y la altura es de 260 pies. Vamos a encontrar el otro triángulo. En el otro triángulo tenemos así como está. Bien. En el otro triángulo tenemos siempre un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Los dos son triángulos rectángulos. ...90 grados. Tenemos aquí el ángulo es de 47 grados. La altura es la misma. H es igual a 260. En este caso son pies. Y la distancia que hay de este punto a este punto es X más 150, porque este es el valor de X. Aquí tengo Y y aquí tengo X. ¿Ven? La distancia que hay de este punto a este punto es 150. Pero de aquí a acá es X más 150. Estamos hablando de este triángulo acá. Aquí es X y aquí es Y. ¿Ven? Aquí ya sumamos Y más 200. Y más 200. Ahora vamos a sumar X más 150. X más 150. En este caso, pie. Entonces, ya tenemos los dos triángulos. Los dos con 260 de altura. 47 grados y X más 150 de base, 260 de altura, 36 grados y 200 más Y. He formado dos triángulos. Entonces vamos a encontrar, dice ahí, calcule la longitud del túnel. O sea que para encontrar la longitud del túnel vamos a encontrar el valor de X y el valor de Y. Entonces vamos a sumar los dos. ¿Ves? La longitud del túnel es igual a X más Y. Este es X. Este pedacito acá es X. Y esto acá, hasta acá es X. Y de acá hasta acá es Y. Miren, entonces esta distancia es X y esta distancia es Y. Bien, ahora, ¿cómo encontrar el valor de X y el valor de Y? Aquí tenemos triángulo rectángulo. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que se llama las funciones trigonométricas. Entonces tenemos seno, lado opuesto entre hipotenusa, coseno, lado adyacente entre hipotenusa, y la tangente, lado opuesto entre lados adyacentes. Y aquí formamos un triángulo. Tenemos el ángulo. Vamos a aplicar el mismo ángulo acá. ¿Ves? Bien, ese ángulo que tenemos ahí es un triángulo rectángulo. Este ángulo que tengo acá es opuesto. ¿Ven? Pues cuando nosotros hablamos de opuesto, estamos hablando de opuesto del ángulo. Porque si yo tengo acá alfa, yo no quiero saber nada de teta, lo que quiero saber de alfa. Entonces, como yo quiero saber de alfa, este sería el opuesto. Entonces es opuesto al ángulo.
Pero como estamos trabajando con este ángulo acá, entonces vamos a utilizar este de acá, Z. Entonces aquí tenemos el opuesto. Aquí tenemos la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el ángulo, es el lado opuesto al ángulo recto, o sea, el de 90 grados. Esta es la hipotenusa. Y este es el lado adyacente. Tenemos el lado adyacente ahí. Bien. Ya tenemos, vamos a ver qué vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Pueden notar que no tenemos, en este caso, no tenemos ningún valor de la hipotenusa. Seno me dice que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Opuesto al ángulo es 260 entre hipotenusa. No conozco la hipotenusa, entonces no me sirve el seno. Coseno dice, lado adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? Este lado adyacente, y la hipotenusa es esto. Entonces, podría utilizar ese valor, pero no gano nada. ¿Por qué razón? Porque como ando buscando el valor de Y, si aquí coloco la hipotenusa, cualquier valor ahí, entonces no tendría razón de ser ahí. Pero ¿qué pasa si yo utilizo la tangente? La tangente es opuesto entre adyacente, miren. El opuesto es 260. Y acá tengo 200 más Y, que sería entonces el adyacente. Entonces, pueden notar que no puedo sacar como no tengo hipotenusa, no puedo utilizar ni seno ni coseno. Porque aquí yo tendría otra variable, miren, tendría una variable aquí y otra variable acá. Y entonces se me complicaría el trabajo, porque tendría que hacer lo mismo acá. Utilizaría siempre las mismas variables, que ya no utilizaría, no tendría razón de ser entonces. ¿Por qué razón? Porque tendría una variable, dos variables, tres, cuatro variables. Entonces, tres variables tendría ahí. Porque utilizaríamos la misma variable aquí y acá. Entonces tendría una, dos, tres variables. ¿Qué pasa si utilizo tangente? Que es opuesto entre adyacente. Esto tendría que utilizar, porque solo tendría una, dos variables. Miren, dos. Entonces, ya sé que H vale 260. Ya solo buscaría Y X. En este caso se me hace más fácil, porque ya solo buscaría Y, X y ya conozco el valor de H. Entonces, nos dice que tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Ya tengo acá que tangente es igual, tangente del ángulo, como ya voy a trabajar, es igual a opuesto entre adyacente. Vamos a borrar esto. Vamos a trabajar acá. ¿Cuál es el opuesto acá? 260 entre adyacente, que es 200 más Y. Entonces, tangente del ángulo, tangente de 36. Vamos a trabajar con este primero. Tangente de 36 grados es igual a H, o sea que es opuesto entre adyacente. Miren. Y el opuesto es 260 entre 200 más Y. 260 entre 200 más Y. Entonces vamos a despejar para Y. Entonces vamos a buscar la tangente de 36. Pero primero vamos aquí tenemos, miren. Esta es una proporción. A sobre B entre C sobre D. Multiplicamos A por D, que son los extremos, y B por C, que son los medios. Entonces aquí lo que hacemos es que ya agregamos, para tener los cuatro términos de una proporción, vamos a multiplicar
extremo con extremo, o sea, tangente de 36 por 200 más y 1 por 260. Ahora sí, ya podemos sacar tangente de 36 grados. De la tangente de 36 grados, tangente de 36 es igual a 0.7265. Dejar 4 decimales ahí. 0.7265 multiplicado por 200 más y igual a 1 por 260 es igual a 260. Bien, entonces ahora más y. Bien, ahora yo esto lo puedo multiplicar, ¿ven? Aplicando la propiedad distributiva. Punto 765 puntos 7265 multiplicado por 200, 145.3, 145.3, 145.3 más esta cantidad por y me da lo mismo, ¿no? 0.7265 y, que es igual a 260. Bien, ya multiplicamos esta cantidad por 200 y esta cantidad por y, ya tengo acá. Ahora voy a encontrar el valor de y. Para encontrar el valor de y, esta cantidad de 145.3 lo voy a pasar a restar acá, ¿ves? A 260 para encontrar el valor de y. Y va a ser igual a 260 menos 0.7265 y 145.3. Andamos buscando despejar para y. 260 menos 145.3 me da 114.7. De 260 menos 145.3, 114.7. Y esta cantidad va a pasar a dividir. Entre 0.7265. Entonces, entre 0.7265 y nos da 157.88 ahí. Entonces y fue para acá, y es igual 157.88. En este caso son pies. Ya tengo uno de los valores, el valor de y. Al hacer la división me da que nos da 157.88 pies. Ya tengo uno de los valores y. Vamos a buscar el valor de x ahora. Ya tengo esto, ya lo saqué. Vamos a conocer x. Vamos a calcular x. Para calcular x tenemos
De la misma forma que sacamos y, vamos a sacar x, miren. Tangente de 47 grados es igual al lado opuesto a 47, como estamos hablando de la tangente, opuesto entre adyacente, sería 260, que es h, entre el adyacente, que es x más 150. X más 150. Bien. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿ves? Lo mismo. Vamos a agregar la unidad y hablamos de A con B, ¿cómo se llama? Los extremos son AD y los medios son BC. Entonces ahí tenemos, multiplicamos extremo con extremo y B con C son los medios. Le multiplicamos ahí. Le agregamos la unidad para multiplicar tangente de 47 se multiplica por x más 150 y 1 se multiplica por 260. Bien, esa es la forma como más fácil de calcular, de hacer un despeje multiplicando como una proporción. Ahora vamos a caer la tangente de 47. Tangente de 47 igual a 1.0723. 2.0723. 1.0723. Y eso va a multiplicar a x más 150 y esto da 260. Ya tenemos que y es igual a 157.88 pies. Me toca borrar acá. Este es el proceso como lo hicimos ahí. Ahora multiplicamos esta cantidad por x y nos da lo mismo, ¿no? 1.0723x más multiplicamos esta cantidad por 150. Por 150, aplicando la propiedad distributiva de 160.85. 160.85 me dio la multiplicación de 150 por 1.0723. Y esto es igual a 260. Bien. Ahora vamos a hacer una transposición de términos. Se está sumando en este miembro de la izquierda, no se puede sumar con este porque no tiene variables, ¿no? No son términos semejantes, tengo que hacer una transposición de términos. Entonces va a quedar 1.0723 igual a 260 menos esta cantidad. Está sumando, dice, una transposición de términos. Entonces va a quedar 160.85. Esto ya lo trabajamos. Ya tenemos el valor de y acá. Bien, ahora vamos a este es x acá. Vamos a restar 260 menos 160.85 igual a 99.15. 1.0723x igual a 99.15. Como estamos buscando el valor de x, este valor lo vamos a pasar a multiplicar. Si una cantidad está multiplicando, vas a dividir al otro miembro. 99.15 entre 1.0723. Hacemos la división entre 1.0723
0,723 igual a 92.46. Bien, ya tenemos los dos valores, ¿ven? El valor de X y el valor de Y. Y aquí es igual a 92.46 pies. Bien, ahora la longitud del túnel. Ya está. Entonces dice X más Y y la longitud del túnel. Dice aquí, ¿ves? Calcule la longitud del túnel. Entonces esta es la longitud del túnel. Vamos a sumar X con Y, ¿ves? Esa es la longitud del túnel. Entonces, longitud del túnel entonces X da 92 X más Y, o sea que la longitud del túnel es igual a 92.46 pies más 157.88 pies. Entonces este va a ser igual a 92.46 más 157.88 igual a 250.34. 250.34 pies. Que eso es lo que andamos buscando en el problema. Dice acá la longitud del calcule la longitud del túnel. Entonces ya sacamos el valor de X, el valor de Y y el túnel. La longitud del túnel es la sumatoria de esos dos valores. Entonces aquí hemos utilizado el trabajo que estamos haciendo es las funciones trigonométricas, aplicaciones de estas funciones trigonométricas, y en este caso trabajamos con la tangente, ¿verdad?